que sepan que ahora en el 96 voy a seguir siendo mentiroso. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más. Una vez quise pasear y me fui de pesquería, pero no es mentira mía esto que voy a contar. Un caimán en alta mar con una pita pesqué, la barriga le piqué y para que usted lo escuche, durmiendo dentro del buche un caballo le encontré. No me digan más mentiroso. El único que puedo levantar al partido. Entonces, así están las cosas de terribles, ya prácticamente desaparecidos los partidos políticos. En eso coincido con el análisis de Julio Kotler, que había anunciado iba a comentar. Julio Kotler ha sido entrevistado en el suplemento domingo del diario La República, pueden verificarlo. El día de hoy ha declarado cosas, me parece, algunas ciertas y algunas absolutamente equivocadas. Por ejemplo, le pregunta Giovanni Hinojosa a Julio Kotler, le dice lo siguiente: ¿qué tiene Toledo a favor y en contra? Y escuchen lo que dice Julio Kotler, ¿no? Dice: hay mucha gente que le tiene simpatía al Cholo, sano y sagrado, por cierto, no hay que olvidarse de eso. Hay que recordar los pósteres en los que él estaba de Inca Toledo. Es un buen cholo y ese es un buen recurso. O sea que un analista político admira a quien analiza, ¿no? Para él es un cholito sano y sagrado. Un poco más y Julio Kotler le besa los cachetes al sano y sagrado. Por Dios, qué cosa para tan terrible. Y este señor, Julio Kotler, se dice sociólogo, se dice analista político cuando se le chorrea el amor por Alejandro Toledo, el sano y sagrado, que a propósito en la misma revista ha salido una muy buena caricatura de Carlín, donde aparece un cuarto oscuro, ¿no? Y entra por la cocina una figura fantasmal de Elian Carr que dice: Cholo, ya voy al Perú para apoyarte, le dice, ¿no? Y el bebé que está en la cuna, a media luz, que es Alejandro Toledo, le dice: Ilian, no venga aquí, mi candidatura está en pañales. Imagínense. Elian Carr, por Dios, los peruanos vamos a soportar otra vez a Elian Carr. Vuelvo a repetir, no elijamos a otro expresidente. Sigamos con Julio Kotler. ¿Qué dice más adelante Julio Kotler? Dice, le pregunta el periodista: ¿la apelación incaica? Se refiere a la candidatura de Alejandro Toledo. Y escuchen lo que responde Julio Kotler: no, la cara. En el Perú esa cara vale, ya es un capital. Kuczynski no tiene esa cara. Oiga, o sea que de acuerdo a la cara te eligen acá. O sea que en este caso, ¿no? Mercedes Arao ya habría ganado la elección, pues es la mejor cara, ¿no? Es la más sexy, es la mujercita, ¿no? La muñequita Barbie de las presentes elecciones. ¿Y para qué va a competir con la cara de Alejandro Toledo, no? O sea, ¿qué cosa ha querido decir este señor Julio Kotler, disque analista político? Yo sinceramente me he tenido que reír. Yo lo respeto mucho y lo seguiré respetando al sociólogo Julio Kotler, pero en este análisis concreto sobre Alejandro Toledo prácticamente resuda chacanismo, ¿no? Vamos más allá. En otra pregunta le dice el periodista: ¿por qué se ha referido a Kuczynski como el campeón de estos comicios? Y le dice Julio Kotler lo siguiente: Kuczynski tiene a Yehudi Simón para tirarse a la izquierda, al PPC para tirarse a la derecha, a Acuña para hacer populismo y a Lai con su propia red evangélica. Acuña tiene una red de clientela bien organizada, el PPC constituye la vieja clase alta y media alta de Lima, y Kuczynski tiene a todos los grandes empresarios. Son varios públicos y varias ofertas, en una combinación multiclasista y multirregional. Si fuese así de sencillo, señor Julio Kotler, entonces pues todos ganarían las elecciones, pero no es así de sencillo, mi estimado amigo. Para empezar, Yehudi Simón no es nada, ni electoralmente y tampoco en la izquierda es nada. Más pesa el MNI que Yehudi Simón.
Así de sencillo y de fácil. No puede usted decir en forma seria, señor Julio Kotler, que Yehude Simón ocupa un espacio en la izquierda. Por Dios, ese señor no tiene ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, no tiene nada de nada. Después dice Julio Kotler, como ya hemos referido, PPC para tirarse a la derecha, ¿no? Y que PPC constituye la vieja clase alta y clase media alta de Lima. Señor Julio Kotler, le recuerdo a usted lo siguiente: Susana Villarán, siendo una conocida militante de izquierda, recibió votación de la clase media y media alta de Lima. Eso está probado. ¿Por qué ganó ella? Porque la clase media alta y la clase alta de Lima votó por Susana Villarán. Eso está probado y con números. Y que un sociólogo, como es el caso del señor Julio Kotler, olvide eso, sinceramente me parece muy grave y muy serio, ¿no? Ahora dice, Acuña tiene una red clientelar bien organizada, ¿no? Pero Acuña la tendrá en el norte, esa red clientelar. Pero la votación regional, señor Julio Kotler, no es endosable en materia de elecciones presidenciales, por una razón sencilla. El que vive en las regiones siempre ve al de Lima como su enemigo y sabe que la plata la aguantan en Lima y que precisamente votar por un candidato que no lo conoce, que no va a solucionar su tema directo, simple y llanamente no endosa votos. ¿Y acaso en el norte limeño no sabemos que PPK es un conocidísimo pro-yanqui, que es un conocidísimo pro-minero, inclusive hasta acusado de lobista? Entonces no se puede hablar alegremente, estimado doctor Julio Kotler, que va a haber un endose de votos del sector de Acuña hacia PPK. Sinceramente, falto de seriedad. Y no termina esto ahí, porque le vuelve a decir Giovanni Hinojosa, el periodista, dice, me pregunto cómo podrá callar su figura, cómo podrá calar su figura en el área rural, le dice el periodista con respecto a PPK y el tema del Ande peruano, o sea, el interior de Perú. Y le dice Julio Kotler, pero para eso tiene Acuña, que tiene una buena cara de cholo norteño, o a los otros. Kuczynski no tiene por qué presentarse y probablemente deje a un lado a Puno, Cusco y Arequipa, ya tiene toda la costa y el norte del país. O sea, lo que está diciendo Julio Kotler es que Kuczynski no se tape, pues. Que él no vaya, que presente la cara del cholo, que presente la cara de Yehude y que nos engañe a los cholitos peruanos, pues. ¿Qué tal analista? ¿Qué tal analista? Que Kuczynski nos engañe, pues. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Oiga, sinceramente, esto es gravísimo. Otra pregunta. Está claro que PPK no podrá moverse de la derecha. Y le dice, van a reconocerlo como un hombre que ha sido presidente de empresas multinacionales, un gerente, lo acusarán de lobista de empresas eléctricas, pero, insisto, en determinado momento, él puede ponerse a un lado y dejar que Acuña, Lay y otros saquen la cara. O sea que con estas declaraciones, lo que está diciendo el señor, lo que está reconociendo el analista Julio Kotler, es que este candidato PPK no nos conviene, pues. Que no nos conviene, porque es un hombre de la derecha extrema, es un hombre que va a favorecer a poderes transnacionales, a grandes grupos de poder oligárquicos nacionales y también grandes, repito, poderes transnacionales, ¿no es cierto? Como ya está probado, y que simple y llanamente está bien, pues. Está bien que nos haga cholitos a los peruanos. Eso es lo que ha respondido un analista político que se supone que tiene que ser imparcial, objetivo. Por Dios, sinceramente he tenido que demorarme y me estoy demorando porque yo no puedo admitir este tipo de supuestos análisis políticos. De otro lado, dice el periodista con el tema de Julio Kotler, no le asusta el pragmatismo de Kuczynski, y dice Julio Kotler, no, él va a hacer un gobierno como el de Alan García, favorecerá las grandes inversiones, dará agua y luz y dejará que cada uno de los caciques regionales haga las cosas por su cuenta. Oiga, mejor propagandista, mejor marquetero no ha podido tener PPK. Resulta que él ahora se pone la camiseta de PPK y como brujo dice lo que va a hacer PPK para adelante. Oiga, ¿esto es análisis político? ¿Esto es un politólogo, un sociólogo político serio? Sinceramente ya el señor Julio Kotler me parece que ya debe ir me parece a comprar juguetes a sus nietos, ¿no? Creo que es lo más recomendable. Dice, de otro lado, le dice
el periodista lo siguiente, ¿no? Le dice, ¿qué nos dice de Castañeda Locio con el ex humanista Unión por el Perú y el ex fujimorista de Cambio 90, entre otros? Le dice Kotler, es un pragmatismo ineficaz. ¿Qué cosa es UPP? Nada, es una etiqueta que está ahí porque la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones no se deciden a borrar. En el Perú los cadáveres políticos están flotando permanentemente. Precisamente, señor Julio Kotler, si los cadáveres políticos están flotando, ¿por qué usted no los condena? ¿Y por qué usted cree que estos señores deben hacer esto o aquello para que engañen a los peruanos? Lo que usted está haciendo, señor Julio Kotler, es decirle a estos estafadores políticos, ¿no? Hagan esto y hagan aquello para que sigan engañando a los cholos peruanos que saben aguantar, que ellos están acostumbrados al palo. Eso es lo que ha querido decir, señor Julio Kotler. Usted sabe que hay una sarta de estafadores que en este momento nos quieren entregar a Chile, quieren seguir seccionando al país, vendiéndolo, lotizándolo y masacrando a los que protestan, como las comunidades indígenas, nativas, como el caso de Bagua, con una Mercedes Cabanillas y toda la sarta de compañeritos alanistas que se distinguen por el cinismo con su poder judicial y que no quieren rendir cuentas a nadie y que siga la fiesta de la corrupción. De otro lado, hay otro tema que me parece que sí tengo que reconocer que coincido con Julio Kotler en lo siguiente. Por ejemplo, le dice el periodista, protestaría junto con Mario Vargas Llosa si Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta. Y dice, es que no va a llegar. ¿Para qué uno se hace problema? ¿Para qué él hace declaraciones fuera de tiempo? ¿Para qué le da aire? ¿Para que ella salga diciendo que su padre no es un ladrón? ¿Cómo que no es un ladrón? Si ha sido sentenciado por ladrón y asesino. ¿En qué estamos de acuerdo con Julio Kotler? O sea, yo lo dije, estimados amigos, aunque ahí está en mi blog, lo dije en febrero, lo dije hace un año y medio, hace más de un año y medio dije lo siguiente: Keiko Fujimori va a sufrir defecciones dentro de su propio movimiento. Va a dividirse el fujimorismo partidocrático y Keiko Fujimori no llegará a la segunda vuelta. Se confirmó lo primero, se dividió el fujimorismo partidocrático y también Kotler coincide con este modesto servidor en el sentido que Fujimori no llegará a la segunda vuelta. De otro lado, ya para terminar, estimados amigos, por ejemplo, le pregunta el periodista, aparte de la red de clientelismo y el apoyo militar policial, el fujimorismo es respaldado por peruanos que piden mano dura. Tenemos un gen autoritario y dice Julio Kotler, escuchen bien lo que dice, en el Perú no existe una tradición democrática. ¿Qué momentos democráticos hemos tenido en los últimos 50 años? Del 63 al 68, del 80 al 90 y ahora. Las instituciones democráticas necesitan tiempo para madurar, asentarse y figurar. La democracia además siempre se ha mostrado contraria a los intereses del pueblo. ¿Por qué la gente debe estar a favor del modelo si este no le trae beneficio? Respondió, pero ¿por qué no dice usted, señor Julio Kotler, que precisamente nuestra democracia está así porque tenemos una prensa vendida, porque tenemos medios de comunicación social y sus dueños negocian con los gobiernos de turno? ¿Por qué no decimos que emputecen al periodismo nacional estos grupos de comunicación que han monopolizado la radio, la televisión, la prensa escrita? ¿Por qué no dice usted eso? ¿Por qué uno dice que los partidos políticos, si bien es cierto que son fantasmas que están andando, por qué usted no condena, por ejemplo, a Alejandro Toledo, que tiene un movimiento que no es un partido político? Perú Posible no es un partido político, es una agrupación, al igual que la Prista, que simple y llanamente se ha hecho de una masa clientelar desesperada por meter uña al presupuesto del Estado, y eso es todo. Y lo más grave, no hay un solo partido político que se esté preocupando por la seguridad y la defensa nacional. Ni uno solo, y eso me preocupa personalmente. Todos aquí hablan, ¿no?, de luchar contra la pobreza. Ese es el denominador común, la mentira mayor. Pero nadie dice, vamos a invertir tanto para las Fuerzas Armadas, vamos a potenciar las Fuerzas Armadas, vamos a invertir tanto en educación, vamos a hacer tanto en salud, de tal y cual forma. Y el cómo. Nadie dice eso. Aquí parece que todos juegan a favor de los chilenos, que todos juegan a favor de los poderes extranjeros, y el Perú, bueno, pues de lo que se trata es de engañar y estafar más, ¿no es cierto?, al pueblo peruano. En otra pregunta le dice